Ya estoy grabando y estamos en vivo. ¿Alguien quiere partir? Sí, no. Bueno, hola, qué lindo estarles cuatro. Vale. No, creo que sería bueno recordar lo que en la conversación anterior, hola a todos, en el último encuentro, a propósito de algo que estábamos hablando sobre el dolor, hubo un comentario, alguien escribió un comentario que era en relación a eso, como, si no me equivoco, como específicamente a las mujeres que seguían buscando a sus hijos. Que entonces pensamos como tomar eso como punto de partida para la conversación de hoy día. Eso digo como introducción. ¿Ahí está la cita en algún lado? Yo no lo tengo. Yo Creo la que puedo la puedo buscar, encontrar. si quieres. ¿Tú la puedes buscar? ¿Ya la busco yo? Sí, ya la busco Ya. yo, claro. Eres más eficiente seguro. Pensé que por ahí lo tenía. Espere. Más millennials. Ni tanto. Acá, la encontré. Sí. Bueno, era un comentario de una usuaria, creo usuaria, que se llama Ser Egoísta, y que decía, en caso de las familias de personas desaparecidas en México, la medicalización tiene la intención de quitar el dolor, pero el dolor es la capacidad de acción, de búsqueda de su desaparecido. Exacto. Eso. Salud. Salud. Santo, querías decir algo nomás, ¿no? No, solamente que qué lindo estar les cuatro otra vez con Marielita. Gracias. Bueno, un poco esta frase como disparadora, ¿no? Yo no estuve en el encuentro anterior, digamos, o sea que por ahí confieso que tampoco lo vi al video, no me afecten. Pero bueno, un poco no sé bien qué estaban conversando en ese momento, como quizá, digo, o sea, como para que me cuenten un poco a mí, para quizá también otras personas que no han estado en ese momento también, o que no han estado el jueves pasado, el anterior, y como para que empecemos como a agarrar desde ahí, si les parece, como esto como disparador, pero como rebobinando un poquitito, ¿está? No sé. Si se acuerdan, capaz que no. Yo me acuerdo que hablábamos de narrativa, no mucho más. No, a propósito, diría yo, como de la patologización que se hace de ciertas expresiones o de maneras posibles de vivir las experiencias, y que las respuestas del entorno muchas veces pueden ser, por ejemplo, patologizadoras, ¿no? Respuestas profesionales, expertas o psicologizadoras, y que ponen el problema como en el interior de la persona, omitiendo el contexto y omitiendo la relación de esa expresión con ese contexto que está viviendo, ¿no? Como que fueran cuestiones independientes. Y como una forma, porque la vez pasada estábamos hablando de justicia y dignidad, entonces estábamos hablando en relación a eso, cómo esas prácticas pueden como despojarte de la dignidad
que hay implícita también en esas expresiones de las personas, ¿no? En esas respuestas, y también de distintas formas que hay también de reclamar justicia, por ejemplo, o de posibilidades de hacer justicia respecto de la propia historia. No sé si estoy bien en lo que estoy diciendo. Súper. Yo pensaba en esto que hemos dicho, Caro, del contexto, ¿no? Justo bueno, en un curso aparte que estoy haciendo, en una de las clases nos daban como un ejemplo, no me lo acuerdo bien al ejemplo cómo era, pero básicamente nos hacían leer un texto que uno lo leía y no tenía absolutamente ningún sentido. O sea, vos le decís esto, o sea, no casa una cosa con la otra, una frase sin sentido, y la consigna era como, bueno, tratar de entender, ¿no? Y si no, imposible, o uno empezaba como a darle significado, como, bueno, debe ser que esto y esto, y qué sé yo, hasta que, digamos, como que la segunda parte era poner ese texto en un contexto, ¿no? O sea, como poner contexto a eso, ¿no? Y cómo todo cobraba un sentido absolutamente distinto al que uno estaba como tratando de entender o interpretar o lo que sea, ¿no? Entonces, cómo realmente no se puede, o sea, cómo el contexto me parece como una cuestión fundamental al momento de intentar entender o algo las acciones de las personas, ¿no? Como si uno aísla eso, ¿no? Como una conducta, si uno no le entiende en el contexto que está sucediendo, ¿no? Incluso quizá un ejemplo, uy, me dice que mi conexión es inestable, bueno, espero que se porte bien, sí. Wi-Fi. O algo. O sea, como pensaba esto cuando empezamos con todo el tema de la pandemia, ¿no? Y que todos adquirimos conductas que quizá antes no teníamos en la vida, como de lavarnos 1000 veces las manos, de desinfectar con alcohol, de digamos, tenían absolutamente sentido en este contexto de pandemia, digamos, pero que si uno las hacía 6 meses antes, digamos, eran fácilmente diagnosticables como TOC, pero ahora en este contexto parece que también, digamos, ¿no? Como quizá pensaba eso como la importancia de entender y de mirar el contexto, y que si uno mira la acción sola, bueno, eso. Bueno, este comentario fue formulado ya de una forma súper clara, ¿no? Creo, respecto de la capacidad de acción. Y pensaría que es un tema como de tanta importancia justamente porque visibiliza cómo el significado que es más dominante en el entorno y en los discursos más como científicos o dominantes, etcétera, tiene mucho que ver con la capacidad de acción de las personas. Entonces, la importancia de entender que la experiencia se narra dentro de estas intersecciones del poder hablar, del poder narrar, que muchas veces descalifican el dolor de la gente también. O muchas veces, ¿no? Como que lo minimiza o lo descalifica o contribuye a que las personas sientan. O sea, por lo menos yo venía pensando en lo que hablamos a veces de las respuestas a las respuestas, de qué tipo de respuestas da el entorno a las formas de las personas de mostrar que no están de acuerdo con algo, por ejemplo, o que no quieren más de algo, o quieren protestar contra algo, y a veces esto toma formas que el contexto puede fácilmente interiorizar o patologizar. Como una forma de silenciar, de hecho, la disidencia, o disidencia quizás es un concepto un poco más andamiado, no sé, que el simplemente no estar de acuerdo con algo,
o mantener contacto con algo importante. Entonces venía pensando en la importancia de este ejemplo, ¿no? Aunque no conozco tan a fondo eh, la, la situación de la que estaba hablando esta mujer en México, pero sí pensando en el dolor, eh, en el dolor de las personas como capacidad de acción, justamente. Mm. Bueno, la situación yo entiendo que es similar como, bueno, a tantas búsquedas de desaparecidos en el mundo, ¿no? Si pensamos en las mujeres de Plaza de Mayo, cómo es esa persistencia en la búsqueda, a pesar de que todo te lo niega, digamos. Y lo que planteaba la mujer en el post es como la medicalización, como una forma de aplanar esta acción del dolor, que significa expresar el dolor y continuar con esta búsqueda, ¿no? Entonces, como una forma de, ¿cómo se dice? Como, ay, hay una palabra, como neutralizar, como neutralizar, ¿cierto?, a las personas frente a lo que están viviendo y frente a lo que las está moviendo, ¿no? Porque eso que las está moviendo les genera dolor, efectivamente, les genera posiblemente rabia, malestar, sufrimiento, pero también las mueve, ¿no? O sea, esa expresión es un movimiento hacia algo que tiene una dirección y un sentido. Entonces, esa neutralización a través de los medicamentos, por ejemplo, o a través también de tratamientos o terapias que pretenden como adecuar la conducta, eliminar así sencillamente síntomas, como lo que está haciendo muchas veces es como despojar de esa acción que tiene un sentido, que es una respuesta, que está cuidando algo, que está moviéndose hacia algo, ¿no? Y eso como un ejercicio del poder, que creo que hemos llegado muchas veces a este mismo punto, como lo peligroso, lo violento, lo abusivo que puede ser. Esto que, ¿no? Como desde nuestro lugar de profesionales, la respuesta a la respuesta, ¿no? O sea, como esa respuesta puede ser interpretada como un síntoma que hay que neutralizar, que hay que acallar, que hay que silenciar, que hay que desaparecer, o como uno puede, o en un pueblo por esa respuesta, como decía Bojar, ¿no? Como esa respuesta como acción. Se te escuchó mal, Marilita, la última parte. O sea, no se te escuchó. O sea, como la O, la opción B, es lo que decía la Caro, de honrar esa respuesta, ¿no? Como que hay algo importante que está siendo cuidado ahí, ¿no? Como esta respuesta como acción, ¿no? Como no estar aceptando ciertas cosas, ¿no? Como si ese dolor, esa rabia o lo que sea está presente, porque hay algo importante, y esto que por ahí, como muchas veces conversamos, cuanto más intensa y más fuerte es la acción, digamos, la respuesta, probablemente más importante sea aquello que está siendo vulnerado. Y quizá desde otro sistema, cuanto de acallarlo y de medicalizarlo y de pasarlo, quizá. Dice, ¿puedo leer algunas cosas? Sí. Ana Montaner dice anestesiar a las personas. Mariana Castillo dice, hola, las búsquedas que organizan los familiares son justo estas acciones colectivas. Ellas lo dicen, tengo que salir a buscar, si no, me siento mal. Dice, hola, hice también el comentario de la sesión pasada sobre las familias de desaparición en México. Ah, Mariana Castillo.
Ese es tu nombre de nacimiento, parece. O del registro civil al menos. Mariana, sí. Em, Dicen que siempre llegamos un poco a lo mismo. Claro, tú dijiste como que hemos llegado al mismo punto varias veces, ¿verdad? mm, Y, y yo creo que vamos a seguir llegando muchas veces y es súper importante repetirlo porque me parece que la cultura dominante, claramente, de las psicoterapias, por ejemplo, o del trabajo social, eh, o cualquier trabajo asociado a eso que se conoce como salud mental, eh, y no salud física, digamos, salud mental, eh, tiene una larga tradición de que sienta sus bases en, en tener un saber experto acerca de las personas. Entonces, se han desarrollado eh, muchas teorías, muchas escuelas de psicología, básicamente, y la psiquiatría, han desarrollado una serie de interpretaciones acerca de la acción humana, que tienen una historia de 300 años o algo así, ¿no? Eh, y, y entonces, esto que estamos hablando es un movimiento de comprensión muy reciente, eh, que subvierte las bases de todas esas teorías que han informado la práctica, el actuar de los y las colegas. Perdón, Entonces, perdón. No, que decía que pensaba, ¿no? Esto que decís como de reciente, pero más, creo que más importante que reciente es como lo contracultural y psicológico que es, digamos, contra dentro de la cultura psicológica y psiquiátrica, esto que decís como cuánto lo subvierte, ¿no? mm. Eso, perdón. No, pero tú a que sea reciente le asignas también como una importancia. Sí, o sea, sí me parece, digamos, pero creo que lo más, quizá, no O sé sea, si perdón, como, lo más importante es como lo distinto. Okay. claro, es que te hice mal la pregunta, perdón, Marielita, porque más que lo Ah, reciente tú le asignas como más volumen a lo contracultural eso. que viene a ser. sí, me parece. ¿Por qué eso te parece como importante? A mí también me parece importante, pero me gustaría saber por qué lo notaste ahí como un punto. Como que me parece que lo recién, o sea, que sí, seguro que es importante porque el otro tiene historia y mucho estar, digamos, pero a la vez que creo que es una manera realmente tan distinta de pararse ante las personas y de mirarla, y tan de poner la experticia en otro lugar, que me parece que eso es como el movimiento más importante, ¿no? Más que lo reciente en el tiempo, ¿no? Me suena que eso... Eh, Yo coincido con eso muchísimo, porque, claro, no, esta cultura de la psicologización y la patologización de la vida eh, no es no es porque sí, no surge espontáneamente porque sí. Surge, o no sé si surge así, pero por lo menos se va desarrollando como formas de control social, eh, como ejercicios de poder. Entonces, un poco lo grave de todo esto, como para venirnos al 2020, es que
cómo nos enseñan esto en las universidades, por lo menos como lo aprendí yo y así, no se habla de esto justamente, no te enseñan que estás ejerciendo un control social con tu práctica. Lo que te enseñan es que como que te mostraran técnicas neutrales para ayudar a la gente. Y no son técnicas neutrales para ayudar a la gente, son formas de construir identidades, relaciones, de producir saberes y producir cuerpos que están basados o moldeados por discursos particulares. ¿Ah? Y con prácticas normalizadoras. Y que, exactamente, claro, y que son normalizadoras. Y estaba pensando en relación a esto, en cómo una de las comprensiones que promueve esta cultura de la salud mental, esta tradición de pensamiento, es de entender a las acciones como efectos. El lenguaje de los efectos, lo dice la Maggie Carrein, ¿no? Y de cómo estamos hablando de cambiar la comprensión del un lenguaje, el uso del lenguaje, de un lenguaje que entiende a las acciones como efecto, a que entiendan las acciones como respuesta. Entonces, en vez de entender que el niño corre mucho o se va mucho de la sala o se mueve mucho, en vez de entender que esto es testimonio de que tiene algún trastorno interno, pensar en relación a qué contexto, en relación a qué prácticas puntuales del control del cuerpo, por ejemplo, está actuando. ¿Y qué tipo de acción es esta acción? Eso es algo que yo creo que la metáfora narrativa posibilita, porque como este interés por vincular el sentido con la acción, no las acciones con la conducta o las acciones con la personalidad, etcétera, sino en relación a algo que las personas hacen activamente en la vida, como cuidando valores, sueños, compromisos, etcétera. Entonces, ahí pensando en el dolor, es como parte de lo mismo, ¿no? Entender, pensar cómo el dolor es una acción frente muchas veces al silenciamiento, frente a la represión, etcétera. También pensando en el dolor, bueno, de los movimientos sociales, lo que vos dijiste, claro, de las abuelas de Plaza de Mayo. Eso, yo me acuerdo que algo que me permitió un poco como explorar más con las personas esto, es pensar en la memoria como acción, y no como un derivado, sino como una acción, que es la acción de recordar. ¿Cuál es la memoria colectiva? O sea, ¿qué significa la memoria colectiva de las personas, de las abuelas de Plaza de Mayo, por ejemplo? ¿Qué significa la memoria de la Nakba, por ejemplo, el desastre en árabe, el desplazamiento, la aniquilación, la ocupación de Palestina, por ejemplo? Como que esta memoria colectiva, qué tipo de presente y futuro está imaginando. Eso es como algo que me acuerdo pensar en la memoria como acción, que me abrió muchas posibilidades para curiosear de la gente de una forma distinta, de una forma que busca nombrar también frente a qué están accionando, frente a qué contexto y qué prácticas y cómo estas prácticas representan ciertas relaciones de poder, benefician a ciertas personas en el mundo y no a otras, etc. Hay un comentario de Ana en relación a lo que hablamos recién y tal, como quizá hay muchas prácticas, dice, quizá hay muchas prácticas recientes o nuevas, pero no contraculturales como son las prácticas narrativas. En relación a lo que estábamos hablando. Y pensaba yo también recién como, digamos, como que quizás esto de lo contracultural también que es, ¿no? Que muchas veces las personas llegan al consultorio con la idea de que no sé, de que esta tristeza se les vaya, ¿no? O que el enojo se vaya, o que cualquiera sea la respuesta, ¿no? Como
no me quiero sentir así, ¿verdad? Y por ahí mi experiencia, ¿no?, en esto, no sé, es como... digamos, como que también está la expectativa de las personas digamos, a que yo vengo a este lugar a eliminar esto que me está pasando, digamos, como a callarlo, a neutralizarlo, a que ya no esté, a que lo que sea, a que lo supere, etcétera, etcétera. Y por ahí, o sea, como lo que me pasa a mí es tratar como de generar como estas conversaciones en las que uno pueda honrar, ¿no?, esta respuesta y no cuestionarla, ¿no? O sea, como, o quizás después podemos trabajar sobre la respuesta, pero no lo que, o sea, como tratar de ver qué es lo que esta respuesta está cuidando, a qué está respondiendo, etcétera, etcétera. Y de como el cambio que eso genera en la persona, como, o sea, como poder ponerse en relación como a la tristeza o al enojo o a lo que sea, como desde este otro lugar, ¿no? O sea, como de entender que si esa tristeza está ahí, que si ese enojo está ahí, es porque hay algo, digamos, lo que le estoy dando valor, como que, no sé cómo decirlo, pero como que la relación de la persona con eso, de alguna manera cambia, ¿no? Como, Sí, yo estaba pensando en eso, así como desde la narrativa, como pensando en los mapas, pero más allá de los mapas, como que propone White, por lo menos, como este concepto del ausente pero implícito, por ejemplo, porque pensaba, o sea, como qué interesante es poder hablar de las formas que tenemos para subvertir de alguna manera esto, ¿no? Como para responder a estas prácticas más habituales y a estas comprensiones que tenemos súper internalizadas y naturalizadas en general como sociedad, como parte de una cultura en que esto opera desde hace cientos de años, ¿no? A estas alturas. Entonces, como los caminos de conversaciones que podemos ir construyendo, esos espacios que podemos ir construyendo en colaboración con las personas, cómo realmente permiten hacer como estos giros, ¿no? La palabra subvertir en realidad creo que es bien gráfica, ¿no? Porque es como dar vuelta a algo y hacer visible eso que está invisible en una primera vista, ¿no? Como, entonces, eso que tú decías, Maridita, como en relación a qué está ese dolor. Es una respuesta a qué, de qué me está hablando, hacer visible eso y no quedarnos en el dolor o en la rabia como algo que ocurriera mecánicamente, ¿no? Como que fuera una emoción que estuviera vacía de un contenido particular y singular, como que todas las rabias fueran equivalentes o todas las penas fueran equivalentes y no sea la expresión muy singular y única de esa persona en relación a algo particular y único que ella está significando, y que su respuesta es esa expresión, emoción, ¿no? Entonces, cuando podemos acompañar, generar el espacio y colaborar en estas conversaciones en que se va haciendo visible eso que está ausente pero implícito, realmente podemos como abrir esta posibilidad de entender de qué se está tratando esto, ¿no? Como qué está en juego aquí, que a mí me mueve de esta manera. No es como tan rabiosa que soy yo, ¿no? Sino podemos llegar a tanto que me importa esto, tan importante que es para mí, no sé, el respeto,
o el cuidado o la justicia, ¿no? Entonces, y poder hacer, historiar esa relación con la justicia o con el respeto, poder conocer de los saberes que hay involucrados en esa valoración, ¿no? Las habilidades implicadas en que esto se mantenga presente, cómo es posible, cómo se ha sostenido en la vida, a pesar de dificultades terribles muchas veces, como todas esas asociaciones que realmente enriquecen esa expresión, porque es una expresión que queda completamente conectada a la historia, a valores, a esperanza, ¿no? No es como una cosa reactiva que, yo soy rabiosa, o yo soy llorona, y ¡pum!, me viene esta cosa, ¿no? Sino es una expresión cargada de contenido. Yo el otro día estaba conversando con un joven que vivió unas experiencias de abuso muy terribles, desde muy chiquitito, de un familiar muy cercano, y bueno, y él me habló mucho rato de la preocupación que tiene por como lo que él entiende como políticas como globales de intentos de control o manipulación de ciertas como poderes ¿Se cortó un poco? Bastante. Bastante. No No soy sé. solo yo. Claro. Sí, soy yo. Así opera el poder, haciéndonos pensar que somos solo nosotros. Nosotras. No, la ¿No? verdad es que alguien la silenció porque estaba hablando bacana y alguien le tiró abajo el wifi o algo, no sé quién. La muteamos. Bueno, pero mientras llega, porque sí, se perdió completamente, pero seguro se va a conectar de nuevo. ¿Cómo decir algo breve para que se conecte la Caro mientras tanto? Ahí se conecta. Ya. Lo hice bien, ¿no? Tenemos que preparar algo para la próxima. Claro, algún auspiciador. Tenemos que tener algún auspiciador. Bueno, aprovechamos a darle las gracias a O un tema musical. Carnet, ¿ah? Un tema musical. Un tema musical, un baile. Me fui. Dale, Caro. Perdón. Te esperamos, no dijimos nada para esperarte. Nada importante. ¿Estoy? Sí, ahora estás. pero ¿Más o menos? dale, sigue contando la historia de este joven, de este hombre joven. Bueno, que eso, él me habló mucho rato de que los videos que estaba viendo, las cosas que había leído, cómo a través de la historia ha habido como poderes, y por otra parte, en otras conversaciones hemos hablado harto de su preocupación por él, por no ser él alguien que dañe a otros, ¿no? Como un temor gigante, mucho por como efecto también de lo que se dice, ¿no? Como si tú fuiste abusado, vas a ser un abusador, o si a ti te pegaron, tú vas a pegar, como esa idea también. Entonces, como un terror gigante de él, de no ser eso, ¿no? De no dañar a otros, de nunca constituirse como en una persona peligrosa para otros. Y yo le pregunté si esta preocupación que él tenía como por estos poderes que él veía en el mundo, ¿no? Como intenciones de manipular a la población, de controlarlas, de diferentes formas como de abusar
de pueblos, de comunidades, tenía algo que ver con su preocupación en su micromundo, digamos, de no dañar, de no abusar a otra, ¿no? Y porque si uno lo escuchaba así nomás, podía ser como que divagante, ¿no? Como, ¿por qué tanto le importa esta cosa? ¿Qué tiene que ver con él, ¿no? Como querer desentrañar la Matrix, un poco, en donde estamos, ¿cachai? Y yo le preguntaba, ¿qué tiene que ver esto con tu vida? ¿No? Y me decía, sí, es verdad, porque me he dado cuenta que como que vivir como por una cosa colectiva le da sentido a la vida, ¿no? Como que no se trata de uno solo, sino que se trata de compartir y de una cuestión más comunitaria y colectiva, de estar bien, de saber cómo uno impacta en el otro y los otros impactan en uno. Entonces, ¿cómo se tejen, ¿no? Las historias, las preocupaciones, los intereses, ¿no? O sea, ese interés, esa preocupación no está desvinculada de una cuestión que está dentro de su vida cotidiana, ¿no? De su mundo, del que puede recorrer. Pero está vinculada también a esta cosa macro, como la gran preocupación por a dónde vamos a llegar. Pero eso se refleja también en cuestiones concretas, diarias, de llamar a una amiga, de preguntarle cómo está, de hacerle saber que él está interesado en que ella esté bien. No son cosas desconectadas. No sé si se entiende lo que quiero decir. Pero... Sí, qué bonito. Sí, y no sé si estoy silenciada. No. Y yo pensaba, Carlos, que como de poder, esto como de unir, ¿no? Esto que está como en lo que a él le importa, como arriba, ¿no? Con las acciones concretas, ¿no? Que puede llevar en su vida, digamos, como cotidiana, y que con tus preguntas ayudarlo como a conectar estas dos cosas. Seguramente. Sí. Yo estaba pensando, dijiste, Caro, antes como los caminos que abren estas comprensiones, y estaba pensando en cómo uno de los caminos, o sea, una de las conversaciones que abren estas conversaciones, como que por lo menos lo más potente para mí ha sido también, será interesante saber con este joven si es algo así, hablaron también, pero el hacer muy visible el contexto y las prácticas en relación a las cuales las personas han estado viviendo. Entonces, porque no es lo mismo vivir un abuso y que cuando alguien decide contarlo, por ejemplo, reciba un silenciamiento por todos lados o una ridiculización por todos lados y piense que no lo puede hablar nunca más, o si es niña, más aún confundirse con el hecho de que un adulto que me cuida, me acalla respecto a algo que me pasó. Pensar que alguien que es la única persona que vivió esto en el mundo. Estoy pensando en ejemplos muy reales que conozco. No es como algo así inventado, sino son historias que nos importa hacer visible, ¿no? No es lo mismo entonces, como que esta sea la experiencia de decidir, por ejemplo, hacer alguna protesta contra el abuso y quedarse con el silenciamiento y la idea de que soy el único durante muchos años, a que, por ejemplo, la respuesta del entorno sea de apoyo, de acompañamiento, de hacer visible, de creerle a la persona, al niño, etc. Entonces, es como un poco parte, no sé, por lo menos en el trabajo, encuentro que es como muy parecido también a los discursos así como más macro respecto de
los crímenes de Estado, cosas así, ¿no? Como prácticas de silenciamiento del ya pasó o de algo habrán hecho, eh, de que no hay que revolver tumbas, o que lo que mueve a las personas que protestan es solo el odio y solo les mueve el rencor. Son las mismas como técnicas, un poco. Entonces ahí es como, no sé, me resulta como súper... Va, tengo una carta que también por ahí quería leer, si hay tiempo. Pensando en cómo hace falta andamiar estas respuestas de las personas y andamiar entendiéndolo como proceso colectivo de construir significado paso a paso, como andamiar y pensar qué es la memoria frente al olvido, o pensar como a quién le beneficia este olvido, o qué es eh, la acción de llorar todos los días recordando algo, eh, que como si es una forma de no estar de acuerdo, es una forma de hacerle un paro a estas prácticas de silenciamiento o de ridiculización o de abuso, de violencia, etc. Esta es como la reautoría, ¿no? También después vincular esto con el sentido histórico de la capacidad de la persona de discernir esto, lo que vos dijiste, y de protestar o de no estar de acuerdo o de hacer visible algo muchas veces para otras personas también, ¿no? Es como, a veces como que aprendemos que lo que las personas hacen es pensando en otras personas que están en la misma situación de vulneración que ellas han estado. Entonces, también esto tiene un sentido colectivo muchas veces. Eso es algo que puedo como pensar a partir de varias conversaciones de esto. ¿Tú qué piensas, Italo? Estás callado. Estaba pensando en la ética del control, que es un poquito como lo que me parece importante que no nos enseñan en nuestras carreras y así. No nos dicen no nos transparentan que nuestras prácticas son colonizantes, son impositivas de saberes, ni nos dan ninguna pista ni señal de que estamos trabajando desde un territorio que es peligroso incluso para nosotros y nosotras o nosotras, que es la ética del control. Esa ética que privilegia ciertos saberes por sobre otros, esa ética que se basa en la idea autoritaria de que los saberes que nosotros tenemos acerca de las expresiones y de lo que la gente siente, le pasa, piensa, etc., que nuestras ideas acerca de eso son la verdad, son verdades. Entonces nos tienen trabajando desde esos lugares en que empezamos inadvertidamente a imponer marcos de interpretación a imponerle significado a las acciones de las personas en lugar de indagar en lo que para las personas significa lo que están haciendo. O sea que estas prácticas narrativas son subversivas por naturaleza, ¿sí? Como cuando uno empieza a poner todo lo que uno sabe al servicio de indagar en el significado, por lo tanto el sentido que tiene para las personas las acciones que hacen, en lugar de imponerle un sentido a esa acción, estamos haciendo una práctica que subvierte 300 años de historia en nuestra área de trabajo, ¿no? En esta área de trabajo tan cuestionable que tenemos. Estaba pensando en eso y estaba pensando en que eso no es neutral, está al servicio de la mantención de esta institucionalidad que es la psicología, la psiquiatría, el trabajo social, etc. Que son instituciones que debieran, igual que las instituciones del género y así, según yo por lo menos, debieran empezar a diluirse, porque son las estructuras que están diseñadas desde el poder hegemónico, en Occidente al menos,
para justamente el control de esos cuerpos, para hacer las distinciones o las diferencias de quién va a tener más espacio para hacer, hablar, etcétera, que otras personas. Entonces, necesitamos empezar a diluir creo que estas nociones. Pero antes de llegar a eso, es importante, creo yo, como tener conciencia de que esas nociones y esas divisiones existen y tienen efectos reales. O sea, que nos ponen en situaciones de ventaja. Yo como psicólogo estoy en una posición de ventaja en relación a los significados que se van a construir en una conversación en un contexto de terapia. Yo como hombre estoy en ventaja en este mundo en relación a las mujeres y así, como adulto, con los niños y así. Entonces, la pregunta previa a esta idea de empezar a cuestionar estas identidades, la identidad psicóloga, la identidad trabajadora social o trabajador social, etc., es cómo usamos el poder que tenemos, el privilegio que tenemos. Y creo que toda esta conversación también se basa en eso, como en algo terriblemente básico y fundamental, algo que no debiéramos estar ni siquiera hablando, pero que lamentablemente tenemos que hablar porque es lo que no se da, que es algo tan simple como ¿te duele? Como decía la Marielita, ¿cuál es el contexto al cual este dolor está respondiendo? ¿Cómo significas tú ese contexto? Por lo tanto, ¿qué significa este dolor para ti? ¿Qué tipo de acción es este dolor? ¿Es una respuesta de qué tipo? ¿Es una protesta? ¿Es un grito desesperado? ¿Es un rechazo a algo? ¿Es un no aceptar algo? Y cuando uno hace eso, lo que hablaban antes, ustedes dijeron la respuesta a las respuestas, y desde el activismo social, la Vicki Reynolds, que trae ideas del activismo social a la terapia, habla del contraataque, de que en el fondo, cuando el contexto más amplio responde a estos intentos de protesta, es un contraataque del poder, porque esa protesta pone en riesgo, desestabiliza el poder. Entonces, a mí me gusta el nombre contraataque también. Como te duele, te voy a diagnosticar. Eso es un contraataque. Te duele, te voy a tratar de disminuir el dolor haciéndote... No curioso de qué es lo importante que te hace doler y por qué tiene este volumen tu dolor. ¿Cuánto es el volumen de lo que estás siendo transgredido o el abuso que estás viviendo? Sino que te voy a tratar de aplacar, de neutralizar, como decían, anestesiar, como decía la Ana. Y aparte, perdón, Italo, como en esto, ¿no? En este sistema, como la culpa que genera, ¿no? De que estoy, o sea, de lo mal que estoy porque estoy sintiendo este dolor, ¿no? O sea, como, pucha, estoy depresiva, ¿no? O sea, como, qué mal que estoy, ¿no? Y no me puedo recuperar y qué sé yo, ¿no? Como enquistando aún más quizá eso, ¿no? Pensaba también, como oprimiendo aún más las respuestas. Como inactivando o inaccionando más a la persona. Bueno, la culpa es un discurso que opera como contraataque, ¿no? Puede ser, Claro. te sientes mal, bueno, algo mal anda contigo, ¿no? No debieras sentirte así. Y no me puedo poner bien, y no me puedo adaptar, y no puedo ser resiliente, y no puedo ponerle buena onda, no sé, como un montón más de cosas, digamos, que no debería poder hacer y que no está pudiendo, entonces encima estás como más internamente uno mismo, no sé, como tallado. Tenemos tiempo para que Nitzan lea la carta. O sea, creo que sí, puede ser cortita igual, pero Sí, por ahí no sé si hay algo más que quieran larga o no. decir. Y Pamela Escorza dice la acción de callar o silenciar lo que resulta importante. Claro, exacto. La acción de silenciar de parte de nosotros, ¿no? De nosotros, de silenciar desde el poder, digamos, desde un lugar de privilegio. Pero y yo también, a propósito de eso... O ser cómplices de eso. Perdón. Claro.
Oye, a propósito de eso, quería como un comentario muy breve, que como el olvido también puede ser una acción de resistencia, no solo la memoria, o el olvido es parte de la memoria. El recuerdo, recordar y olvidar son parte del fenómeno de la memoria, de la acción de la memoria, y también el silenciar, y también el callar. Y entonces, cuando decimos esto, creo que no estamos refiriéndonos tampoco como a la obligatoriedad de recordar, por ejemplo, o a que recordar fuera lo correcto, sino que a honrar cuando alguien quiere recordar o cuando alguien quiere olvidar. ¿Cuál es el sentido de esa acción? ¿Qué significados están ahí negociándose que mueven esa acción? Y eso solo lo saben las personas. Sí, y No, en esto que, no- perdón, como decís, como del callar también, ¿no? Como que muchas veces la gente dice, uy, me quedé callada o no hice nada, como si el no hacer nada no fuera una acción que está cuidando seguramente un montón de otras cosas, ¿no? Como poder ser sí. curioso e investigar eso también. Sí, hay otra pregunta aquí. ¿Qué pasa cuando el dolor no posibilita ni siquiera poner las palabras para nombrarlo? ¿Será que hay que disimularlo antes o buscar por donde no duele para llegar al dolor? Patty Mix dice. Eh, ¿Puedo partir una pregunta, la respuesta cortita, que es como el dolor es un primer intento, es una expresión. eh, el dolor es posibilitador en, en tanto es una expresión en sí mismo. O sea, cuando las personas no son indiferentes al dolor, significa que el dolor está teniendo un impacto en el mundo y en las relaciones. De hecho, es el impacto de la no indiferencia. Por lo tanto, ya está moviendo el mundo, ya está haciendo un ejercicio, quizás no intencionado y responsable o consciente, no sé cómo decirlo aquí en este contexto, eh, pero ya es una acción que está moldeando al mundo, el dolor mismo. El dolor mismo moldea mi propia experiencia de lo que yo estoy viviendo. O sea, ya está teniendo un efecto. Y no queremos disminuirlo, sino que el terapeuta o las personas que estamos a cargo de las conversaciones tenemos que desarrollar habilidades para ir tejiendo ese dolor, vinculándolo con muchas otras cosas, para que pueda sofisticarse en una expresión más rica, enriquecerse en una expresión más armada, para que termine siendo o convirtiéndose en una acción intencionada de las personas. Pero no queremos aplacarlo necesariamente. Algo así estoy pensando, no sé si quieren aportar más cosas a esa pregunta que parece interesante. Yo en relación a esta pregunta solo directamente estaba pensando en, a veces, no sé, no es ninguna como ninguna regla, pero me resultó también importante en algunos procesos, o entiendo que a las personas también les resultó importante, ¿no? Porque al final eso es lo que nos interesa, como también entrevistar a las personas en torno a qué efectos tienen nuestras prácticas. Y una adolescente que yo acompañé durante 2 años, que cada tanto estoy todavía en contacto y la invito a ceremonias y así, o sea, juntarse con otras personas y tratar de vincular sus vidas en torno a temas valorados, eh, me dijo que una de las cosas que le resultaron importantes de nuestro encuentro fue que yo fui de los pocos adultos que no la vieron como la niña abusada. O sea, ella pasó de institución a institución, de informe a informe, de así, con esta etiqueta. O sea, era el único conocimiento que había acerca de ella, que es la que vivió un abuso terrible. Y me acuerdo que me contó de lo importante que fue que pudimos hablar de esto solo cuando ella eligió hablar de esto y no porque yo estuviera promoviendo conversaciones, porque necesariamente hay que partir de hablar de esto, del abuso que vivió, porque no la honraba, no la representaba, simplemente fue o sea, suponía mucho, justamente mucha discriminación de alguna que otra forma en distintos lugares. Entonces, pienso en relación a esta pregunta que también es la importancia de, justamente, de saber que la identidad es multihistoriada. Entonces, de promover en esta multihistoria
los lugares que se vinculan con territorios preferidos para las personas. Entonces pienso en esta mujer, con que hablábamos de otras cosas, de su pasión por los libros y de sus amistades y de cómo para ella fue súper importante en el grupo de amigues en la secundaria, contar cosas acerca por ejemplo, de la prevención de enfermedades sexuales y otras cosas que a ella la movían. Entonces, partir por donde a ella la movía en el mundo y lo que a ella le importaba y lo que la representaba, parece que resultó algo importante. A lo que voy es como que pienso que es como urgente que no veamos a las personas desde una única historia. Y tampoco necesariamente hay que partir por los lugares que muchas veces han sido impuestas a las personas. ¿Vas a querer leer la carta? Puede ser, no sé si había algo más que querían. Yo solo quiero decir para que la próxima lo que queremos decir. Perdón, Marielita, te quedaste pegada. Quedamos para la próxima lo que queramos decir, para que Nitzan lea la carta. Tampoco sé si es tan importante, pero sí más importante que lo que ustedes tienen para decir. No, yo solo quiero decir a Pati. Pati dice que yo leí disimularlo, parece, y era disminuirlo, el dolor. Quería que supiera que estamos leyendo esto. Pero mi respuesta no cambia tanto, en todo caso, si es disminuirlo, disimularlo. Habría respondido lo mismo, así que entiendo. De todas maneras, como yo pienso también, te lo digo, esto que dice Pati, como que muchas veces cuando una persona llega como que está en crisis o muy angustiada, ¿no? Que sí está como esta cultura de, bueno, medicalicemos para que la angustia baje y se pueda trabajar, vamos, como conversar quizás sobre esto, ¿no? No sé, a mí me conectó con eso cuando escuché la pregunta de Pati. Y bueno, creo que volvemos como a lo que hablábamos al principio, ¿no? De no apagar, sino buscar otras maneras, como dicen, como de ir como generando otro territorio, o como decías vos, de ir andamiando hasta acompañar a poder poner algunas palabras, o de poder, como decías vos, como no sé si acomodar, no sé qué has hecho este dolor, ¿no? Pero quizá no acallarlo, ¿no? Sí, porque yo creo que tiene también harto que ver con la forma en que conversamos acerca del dolor, cómo ese dolor se puede ir haciendo más insufrible o se va conectando con otro sentido y va adquiriendo como otra forma, se va como transformando, ¿no? Entonces, claro, supongo que la pregunta de Patti está como en un contexto en que alguien está en el momento como sumamente como desbordada por el dolor, que bueno, tampoco tenemos apuro, ¿no? O sea, también podemos abrazar, dar un vaso de agua, y decir llora tranquila, o sea, no estamos apurados en iniciar una conversación hacia ningún lado, diría yo, ¿no? Sino que también cómo acompañamos ahí y de a poco podemos ir como haciendo algunas preguntas después de hacernos así también presentes, ¿no? Como de acoger eso, de que sienta que puede estar ahí también tranquila, quizás así. Y cuando la conversación la podemos ir haciendo no solo en la dirección de ampliar y
y profundizar en este dolor, sino también de conectar con las otras dimensiones o partes de la historia que tienen que ver con sus respuestas, con en relación a qué está, etc. Ahí es donde, como esto de la influencia que podemos ejercer, tiene mucho sentido, ¿no? Y, y se abren otros espacios. Y el registro, no sé, por lo menos yo he tenido muchas veces esa experiencia, ¿no? Como que no se trata que la pena va a desaparecer tampoco, pero que adquiere otras formas, claramente como otro sentido, al estar conectada, al verse como una respuesta al ser también como testimonio de mis saberes, de mis habilidades, de una historia como de este hilo conductor que podemos encontrar. Entonces, cambia mucho la dimensión y la forma de esa experiencia. No sé. Son las 20:03 en Chile, 21:03 en Argentina. Hay mucho más que podemos decir. Solo leo el comentario de Ana que dice: es muy frecuente en la práctica de la psicología y la psiquiatría tradicional la idea de calmar los síntomas, calmar el dolor, para recién poder trabajar. Un poco lo que hablamos recién. Claro, como que esa expresión fuera como una cosa, como un estorbo, digamos, o un obstáculo porque no está dando cuenta de algo central, sino que solo de un problema. Algo así. Bien. Bueno, ¿terminamos acá o leemos la carta y terminamos acá? O leemos la carta y terminamos después de la carta. Tipo carta, chao, fin. Lee la carta, che. Leo la carta. Leo la carta, pero bueno, en realidad sería una buena estrategia no leerla. Hay que quedar para la próxima. Tensión dramática. No, pero la puedo leer, pero claro, quería como retomar eso que dijiste vos, Ítalo, de que acá no es la propuesta tampoco que solo la memoria es la acción que estamos buscando. Eso más bien lo comenté como, esta carta es una carta que habla de la memoria en un contexto donde muchas personas históricamente, donde ha habido un equipo de silenciamiento en la vida de esta mujer. Entonces, como una acción que es justamente una protesta frente a este contexto, ¿no? Entonces yo fui testigo de un hecho histórico, que fue romper el silenciamiento de 30 años, ¿no? Entonces ahí la memoria adquiere entiendo, para esta mujer este sentido, pero no es universal, justamente es como relacional. Entonces quería leerla. Tengo permiso para leerla, pero no para compartir el nombre de esta mujer. Esto es como súper importante, ¿no? Bueno, dice la carta es como es como un documento, no es una carta, tanto es como les mentí. De hecho, es simplemente el conjunto de frases que escribimos juntos después de unos meses de trabajo. A partir de mucho, o sea, tanto de conversaciones nuestras como de cartas que otras mujeres le mandaron, que otras mujeres que yo conozco le mandaron, de todos los registros que teníamos. Y dice así: ni perdón ni olvido. Soy una mujer que quiere luchar contra el abuso, que quiere ser feliz, y que todas las mujeres seamos felices. Una mujer que lucha por el respeto. Lucho para que me respeten, para que me valoren como mujer y no como objeto, para que no exista la violencia. Reclama la justicia de mi derecho, de aliviar el dolor y no negar más lo que me duele, sabiendo que lo mío también es importante. Mi bronca es por las acciones violentas, acciones inaceptables. No tener bronca sería no reconocer la violencia, sería negar lo que pasó. La bronca es importante para valorarme más.
mi papá no tiene derecho a estar presente en mi vida. No acepto las prácticas del ya pasó, como quitarle importancia a lo que me pasa, no creerme, decirme que lo olvide, compararme todo el tiempo con otras mujeres. Para mí, lo peor son las comparaciones. Mi respuesta es que no hay olvido, hay justicia. Es injusto olvidar porque no tengo que negar lo que pasó para que no vuelva a repetirse. El respeto a la mujer por no callarse más, por no agachar la cabeza. ¿Y qué efecto ha tenido para ella ese documento? Un efecto que yo recuerdo fue el de poder hablar de repente de otras cosas también. Es como empezar a hablar de otras cosas que la movían en relación a la justicia, por ejemplo. Entonces empezamos a hablar de cómo, trabajando como maestra jardinera, le daba mucho cariño a los niños, por ejemplo. Empezamos a vincular justamente este sentido de la justicia con muchas cosas que ella hacía, como recordar todo el tiempo los nombres de todos los niños, incluso cuando trabajaba de suplente, entonces en jardines que no conocía tanto, como la acción de recordar todos los nombres de todos los niños del grupo, era una acción de respeto, por ejemplo, de abrazarlos mucho cuando ella sabía que podía abrazarlos, y cosas del estilo, como que habría muchas conversaciones en torno a otras formas de cuidar estos valores, justamente. Otro día podríamos hablar de documentos, a propósito. 909, sí. Nos Súper. tocan el timbre. Sí. Estamos en la hora. Oye, antes de que nos reten las personas que trabajan arduamente en difundir nuestras actividades y todo eso, @Pranas Chile, Facebook, Pranas Prácticas Narrativas. No tenemos gran convocatoria, entonces esto es importante porque para que inviten gente, para que nos etiqueten. La otra historia, @ la otra historia, prácticas narrativas Tucumán. @ la otra historia, Prácticas Narrativas Tucumán. Y Nitzan, @ En Facebook, Resonancias Prácticas Narrativas, y en Instagram, @Resonancias BSAS. BSAS, de Buenos Aires. Y lo otro, están estos libros ya en venta en Amazon, por lo menos en papel. Eso es una cosa nueva, porque mucha gente ha preguntado si se puede comprar en papel, y están Mapas de la Práctica Narrativa de Michael White, La Conversación Continua de Michael White, volumen 1 y volumen 2 de Prácticas Latinoamericanas de Terapia Narrativa, y prontísimo va a haber una ¿cómo se dice? Recaudación de fondos colectiva. Tiene un nombre en inglés. Me carga usar el inglés para las cosas. Es una recaudación de fondos colectiva y solidaria para la edición de un nuevo libro de prácticas narrativas que estamos preparando, así que para que estén atentos. Y la revista Andamiajes. Y está la revista Andamiajes, que dentro de unos meses van a haber nuevas publicaciones, nuevos artículos. Bueno, gracias. Esos son los anuncios pastorales. Nos vemos en 2 semanas. Nos vemos en 2 semanas. Nos vemos en 2 Dios, semanas. gracias Buenas noches. a todos. Chao, chao. Chao. Cuídense. Que estén bien. Chao. Chao, chao.